Ya hemos visto en anteriores vídeos un poco cómo realizar el proceso de estimación utilizando alguna técnica como pueda ser el Planning Poker. Lo que no hemos visto es realmente cómo estimamos, en qué unidades realizamos esa estimación y cómo realmente puede ser la manera más efectiva de realizarlo. Muchas veces la mayoría de equipos me encuentro que están estimando de la manera más tradicional, que es en horas o días ideales. Esto es una manera bastante sencilla de estimar. El problema que tiene esta manera de estimar es que para cada persona el tiempo es diferente. Os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Si yo os digo que nos vamos a ir de viaje desde Madrid hasta Sevilla, más o menos puede haber unos 500 kilómetros, más o menos. ¿Cuánto tiempo tardamos en realizar ese viaje? Si yo esto se lo pregunto a diferentes personas, unas personas me pueden decir que 5 horas, otras personas me pueden decir que 2 horas y media si van en AVE, otras personas me pueden decir que van con niños y a lo mejor en hacer 600 kilómetros están 8 horas. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿El que piensa que tarda 2 horas y media en AVE o el que piensa que tarda 6 horas y media en coche con niños? Si por el contrario intentamos estimar utilizando lo que llamamos la estimación relativa, donde realmente lo que tratamos de comparar es complejidad a la hora de realizar las tareas. En este tipo de estimación, donde realmente estamos comparando tamaños y complejidades, no estimamos en función de tiempo, sino que asignamos a la tarea más sencilla, por ejemplo, el valor 1, y a partir de ahí, si la siguiente tarea es el doble de compleja, porque pensamos que esa es su complejidad, le asignaremos un 2. Sin saber ese 1 o ese 2, si son horas, si son días, nada absolutamente. Simplemente es una medida comparativa. Si yo a otra tarea le asigno un 4, quiere decir que en complejidad es 4 veces mayor que la que le había asignado un 1. Esto es como intentar, por ejemplo, siguiendo el símil del viaje, yo puedo decir que si el trayecto de Madrid a Sevilla es un 1, ¿qué complejidad tendrá el trayecto de Madrid-Londres? Pues podemos decir que puede ser de 3, 4, 5 o 6 veces más. Con lo cual sabemos que la complejidad de ese viaje a Londres será muchísimo mayor que el del viaje a Sevilla. Pero no estamos hablando de tiempo, porque insisto que el tiempo sí que sería una medida subjetiva. Por tanto, este es el principal cambio que se produce en los enfoques ágiles a la hora de pensar en estimaciones. Nos olvidamos de las estimaciones en horas o en días y empezamos a estimar complejidades a partir de valores relativos que usamos mediante comparación. Esto lo podemos utilizar con una herramienta de Planning Poker, con las cartas, o puede ser a mano alzada, donde cada persona muestra con los dedos su estimación, o puede ser con cualquier otra técnica. Lo importante es que empecemos a comparar complejidades y dejemos de estimar en tiempo. Ahora vamos a hablar de las estimaciones. En todo proyecto, antes de arrancar, lo primero que nos van a pedir muchas veces es un número a nivel de costes y muchas veces a nivel de tiempos. Esto para lo que nos sirve es para enmarcar los proyectos dentro de diferentes rangos, de tal manera que cuando yo quiero hacer un proyecto no sé si me va a costar 5.000 euros o 50.000 millones de euros, ¿no? Entonces, generalmente los clientes nos suelen pedir estas estimaciones. ¿Cómo realizamos las estimaciones en los enfoques ágiles? Lo primero es que hay una leyenda urbana que dice que en los enfoques ágiles no se estima. Bueno, esto es totalmente falso. En los enfoques ágiles también hay estimaciones, lo que pasa que la manera de realizarlo quizás es de manera diferente. Estrictamente, las estimaciones se realizan en la reunión de planificación, donde el equipo junto con el dueño de producto, a partir de un PBI, tendrá que desgranar esos PBIs en tareas técnicas. Estas tareas técnicas serán las que se puedan estimar. Hay otros equipos que en lugar de estimar tareas técnicas lo que hacen es estimar el PBI completo o, si están utilizando historias de usuario, la historia de usuario. También podemos utilizar la estimación en la fase inicial del proyecto, cuando el cliente nos dice, bueno, esto más o menos cuánto me va a costar. Ahí también podemos utilizar estimaciones. El objetivo fundamental de la estimación en el enfoque ágil es que se produzca conversación
conversación, si estamos utilizándola a nivel de planificación, entre los miembros del equipo. Ese es el objetivo fundamental de esta estimación y de cómo está montada. En esa conversación que se va a producir entre los miembros del equipo es donde surgirán los posibles problemas, las posibles soluciones entre ellos mismos. ¿En qué va a consistir este proceso de estimación? Generalmente en la mayoría de equipos ágiles se utilizan una técnica llamada la técnica del planning poker, en la que se utilizan una serie de cartas. El objetivo principal es que todos los miembros del equipo, de forma simultánea, saquen un número con la estimación. Ejemplo, si queremos estimar una tarea que consiste en realizar una página con un botón de compra, imaginaos, cada miembro del equipo, en base a esa parte que hay que estimar, sacará de forma simultánea diferentes números. Aquí vemos un poco la escala más o menos normal que se suele usar, que es una especie de Fibonacci, pero no llega a ser, en la que al principio tenemos la escala más pequeña, que va del 1 al 2, al 3, luego pasamos al 5, al 8, y según vamos aumentando en esta escala, los valores son cada vez mayores. ¿Por qué se utiliza esta escala? Se utiliza esta escala porque lo que nos interesa es estimar cosas pequeñas. Por tanto, aquí, en la parte inicial, es una escala más precisa y va de menos incremento en menos incremento. Según nos vamos alejando y vamos estimando cosas más grandes, la precisión se pierde. Por tanto, ¿qué más me da que algo diga yo que es de 80 o es de 100 o incluso es infinito? Es algo muy grande, con lo cual eso es un olor de que realmente eso tendré que dividirlo en tareas o en historias o en PBIs un poquito más pequeños. Por tanto, la utilización de esta escala es justamente para intentar que las estimaciones se estén manejadas dentro de la escala de números más bajos. Como hemos comentado, el objetivo y el núcleo central de este proceso de estimación es la conversación. Para ello, el equipo sacará, como os comentaba anteriormente, cada uno un numerito y en base a ese número, si uno imaginaos que ha sacado un 1 y otro miembro del equipo ha sacado un 40, se preguntarán entre los miembros del equipo por qué uno sacó 1 y por qué otro sacó 40. ¿Qué ve el 1 sencillo o la solución que no ve el que ha sacado 40? ¿O qué problemas ve la persona que ha sacado 40 que el que ha sacado un 1 no está viendo? En base a esa diferencia de criterios, a la hora de sacar los números, se producirá esa conversación e intentarán los miembros del equipo resolver esa problemática. Si en una primera ronda de Planning Poker, donde todo el mundo ha sacado los números, no se llega a un consenso, cada una de las partes expone sus argumentos y a continuación se volverá a hacer una segunda ronda, de tal manera que los miembros del equipo volverán a sacar de nuevo las cartas y así conseguiremos, tras varias rondas si fuera necesario, llegar a un consenso sobre qué estimación es la adecuada para ese PBI. Veremos en vídeos posteriores alguna práctica concreta para que veáis cómo se realiza esta esta técnica dentro de la reunión de planificación. Bueno, nosotros, yo en el equipo en el que estoy actualmente, lo que hacemos es hacer planning poker, pero a nivel de tarea, no lo hacemos a nivel de historia de usuario. Al principio del proyecto tuvimos la disyuntiva de qué manera hacerlo, ¿no? Porque hacerlo a nivel de historia de usuario nos iba a ahorrar tiempo, pero claro, estaba la otra visión y era que el equipo tenía ganas o quería que las conversaciones a nivel de tarea fluyeran a la hora de estimar también. Entonces lo hacemos de esa manera. Primero está el Product Owner, nos define el alcance de lo que hay que hacer con las prioridades que él ha determinado. Cuando nos explica más o menos todo cuál es el foco que hay que tener en el siguiente sprint o en los sucesivos, pues luego nos quedamos y hacemos una estimación a nivel de tarea, con puntos de tarea. Hacemos un desglose de las historias de usuario y las tareas y digamos que en ese desglose es cuando fluye la conversación que el equipo agradece, ¿no? Porque ya entras en harina, empiezas a hablar de detalles de bajo nivel y empiezas un poco a tener una visión de cuál es la complejidad que hay en desarrollar cada una de las tareas. Y nosotros sí que estimamos a nivel de historia de usuario, ¿vale? Estimamos complejidad solamente, sabemos que el tiempo es limitado, son en este caso el sprint de 2 semanas y todavía estamos en una fase en la que estamos midiendo un poco la velocidad, ¿vale? Pero siempre hablamos de complejidad. Además,
conjunta, ni siquiera hablamos de complejidad, en este caso es una aplicación front y back, sino hablamos de complejidad conjunta y la intentamos siempre comparar con alguna otra historia de usuario que ya tengamos la experiencia de saber el tamaño o la complejidad que habíamos definido. Lo que hacemos es estimar por historias de usuario, pero por complejidad y por talla de camiseta, ¿vale? Estimamos usando S, M y L, de manera que ya sabemos cuál es nuestra talla S, ya hemos hecho el ejercicio de cuántas S entran en una M, cuántas M entran en una L, y el equipo va decidiendo un poco por historia de usuario cuál es el tamaño de cada una de ellas. Tienen esa conversación en cuanto a tareas, efectivamente, pero no entran tan al detalle. Al final vuelve a ocurrir lo de siempre, dependiendo del proyecto, Claro, dependiendo del producto, el contexto, las personas, del equipo, pues claro. unos deciden que la conversación se tiene que tener en el momento de estimar y otros deciden que la conversación la van a tener en el momento de la daily o nada más acabar la daily. Si todo el equipo tiene claro lo que es S en el caso de Jorge y 1 en el caso de Punto de Historia, esa es la raíz de que la planning pues te puede ir bien o te puede ir mal. Que todos tengan la misma visión de que la complejidad 1 supone hacer pues el acuerdo de trabajo de turno, o S pues es la complejidad